la historia del hombre que cambió la historia y el destino del mundo. Durante mucho tiempo se hablaron muchas cosas sobre José Smith. Se dijeron mentiras, se exageraron errores y se difundieron rumores con la intención de desacreditar lo que él afirmaba haber vivido. Por eso, él mismo decidió dejar su testimonio por escrito, para que quienes buscaran la verdad conocieran los hechos tal como ocurrieron, no como otros los contaban. José nació el 23 de diciembre de 1805. Era un joven común, criado en una familia humilde, que se mudó varias veces hasta establecerse en el oeste del estado de Nueva York. No era un líder religioso, no tenía educación teológica, no buscaba fundar una iglesia. Era solo un muchacho que observaba el mundo que lo rodeaba y se hacía preguntas sinceras. En aquellos años, la región donde vivía estaba sumida en una intensa confusión religiosa. Predicadores de distintas iglesias competían entre sí, asegurando que ellos poseían la verdad. Las reuniones eran apasionadas, las conversiones frecuentes, pero también lo eran las discusiones, las divisiones y los ataques entre unos y otros. Cada grupo afirmaba estar en lo correcto y condenaba a los demás. José, con apenas 14 años, observaba todo aquello con profunda inquietud. Asistía a diferentes reuniones, escuchaba atentamente, y mientras más escuchaba, más confundido se sentía. En su corazón surgía una pregunta que no lo dejaba en paz. Si Dios es un Dios de verdad, ¿por qué había tanta división entre quienes decían servirle? Él quería hacer lo correcto. Quería saber a qué iglesia debía unirse, pero cuanto más intentaba decidir, más se daba cuenta de que no tenía la sabiduría suficiente para resolver algo tan grande por sí mismo. Un día, leyendo las Escrituras, encontró un pasaje que lo impactó como ninguno antes. Decía que si alguien tenía falta de sabiduría, debía pedírsela a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. José sintió que esas palabras habían sido escritas para él. Sintió que Dios le hablaba directamente a su corazón. Comprendió que debía hacer exactamente eso, pedirle a Dios. Así que, una mañana clara y tranquila, a principios de la primavera de 1820, se internó solo en un bosque. Se arrodilló y por primera vez en su vida oró en voz alta, no con palabras ensayadas, sino con la sinceridad de un joven que buscaba respuestas. Y entonces ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Apenas comenzó a orar, una fuerza oscura lo envolvió. Sintió como si su lengua se trabara, como si no pudiera hablar, como si una presencia maligna intentara destruirlo. En medio de ese temor intenso, cuando parecía que no podría resistir más, vio una columna de luz descender desde el cielo. Era más brillante que el sol y lo rodeó por completo. Dentro de esa luz, vio a dos personajes gloriosos, imposibles de describir con palabras humanas. Uno de ellos lo llamó por su nombre y señalando al otro dijo: «Este es mi hijo amado, escúchalo». José, aún temblando, recordó el propósito por el cual había ido a ese lugar. Preguntó cuál de todas las iglesias era la verdadera y a cuál debía unirse. La respuesta fue clara y directa. No debía unirse a ninguna, todas estaban en error, y se le dijo que recibiría más instrucción en el futuro. Cuando la luz se retiró, José quedó sin fuerzas. Aún así sabía que lo que había visto era real. No fue un sueño, no fue una imaginación, fue una experiencia tan viva y poderosa que marcó su alma para siempre. Al regresar a casa, le contó a su madre que estaba bien, pero también le expresó que había llegado a una certeza profunda. Había recibido una respuesta del cielo. Pocos días después, compartió su experiencia con un predicador. Esperaba comprensión, quizá guía. En cambio, recibió burla y desprecio. Le dijeron que las visiones no existían, que las revelaciones habían cesado, que lo que había vivido no venía de Dios. Desde ese momento, la persecución comenzó. A pesar de su corta edad, fue señalado, ridiculizado y rechazado. Personas influyentes hablaron en su contra. Se levantó un espíritu de oposición que lo acompañaría durante años. Pero José nunca negó lo que había visto.
Podían dudar de él, insultarlo o perseguirlo, pero no podían borrar la experiencia que había marcado su vida. Él sabía algo con absoluta certeza. Había visto una luz, había oído una voz, y Dios lo sabía. Si esta historia está tocando tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Comparte en los comentarios qué piensas sobre este relato y ayúdanos compartiendo este video para que más personas puedan conocer esta historia desde la fe. Pasaron los años y José continuó con su vida cotidiana, pero la experiencia del bosque nunca lo abandonó. La persecución siguió y las preguntas también, hasta que en la noche del 21 de septiembre de 1823, algo extraordinario volvió a suceder. Mientras oraba en su habitación, pidiendo perdón por sus errores y buscando saber cuál era su posición ante Dios, una luz llenó el cuarto. Un mensajero celestial apareció ante él y se presentó como Moroni. Le dijo que Dios tenía una obra preparada para él y que su nombre sería conocido para bien y para mal en todo el mundo. Moroni le habló de un registro antiguo, escrito sobre planchas de oro, que contenía la historia de pueblos antiguos y la plenitud del Evangelio. Le explicó que ese registro estaba escondido en un lugar específico y que, en el tiempo señalado por Dios, José sería el encargado de sacarlo a la luz. Esa noche, Moroni lo visitó 3 veces, repitiendo el mensaje, advirtiéndole de futuras tentaciones y enseñándole que la obra de Dios no debía hacerse por riqueza ni fama, sino para glorificar a Dios y edificar su reino. Al día siguiente, José fue al lugar que había visto en visión. Allí encontró una caja de piedra que contenía las planchas. Intentó tomarlas, pero el mensajero se lo impidió. Aún no era el tiempo. Debía regresar cada año, hasta que llegara el momento adecuado. 4 años después, finalmente recibió las planchas, y con ellas una gran responsabilidad. Desde ese momento, la oposición se intensificó. Personas intentaron quitárselas, se levantaron calumnias y amenazas. Pero, con la ayuda de Dios, José logró protegerlas. Con el tiempo, comenzó la traducción de ese registro, con la ayuda de escribientes que Dios fue poniendo en su camino. De ese proceso surgiría el Libro de Mormón. Y más adelante, José y su compañero Oliver Cowdery recibirían autoridad divina para bautizar cuando un mensajero del cielo, Juan el Bautista, les confirió el sacerdocio. Ellos se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo y testificaron que Dios seguía hablando, revelando y guiando a sus hijos, tal como lo había hecho en tiempos antiguos. Si crees que Dios aún habla, si crees que la verdad puede ser restaurada, deja tu comentario, comparte este mensaje y suscríbete para seguir explorando estas historias que han cambiado millones de vidas. José Smith no pidió fama, no buscó poder, solo buscó sabiduría y se atrevió a preguntarle a Dios.